Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de la 4T. El día de hoy vamos a hablar de mucha información importante, ya que se está desmintiendo este supuesto enfrentamiento que habría tenido el día de ayer, pues elementos del ejército, Guardia Nacional, etcétera, etcétera, contra este grupo delictivo de Archibaldo, donde decían que se había capturado. Se intentó la captura más bien, pero había escapado a través de un túnel. Hoy la presidenta habló de esto y lo desmintió diciendo que no había información alguna. También vamos a hablar de esta supuesta carta por parte de este jefe del grupo delictivo, el Mayo, donde él estaba solicitando repatriarse, y es que teme a que le den la pena capital. Recordemos que Estados Unidos está buscando volver a poner en la ley pues la pena capital, ¿no? También vamos a hablar de cómo la embajada de Estados Unidos en México reconoció los esfuerzos, el trabajo pues por parte de México al enfrentar estos grupos delictivos. Y también pues vamos a hablar de que ya se está imprimiendo la primera boleta para la elección judicial, y entre otros temas muy importantes vamos a hablar de todo esto. Vamos a pasar con esta nota rápida y vamos a ver, ¿no? El día de ayer estábamos viendo que lamentablemente se nos fue pues una cantante mexicana muy famosa, la famosísima Paquita del Barrio, y es que ya se está viendo que se están haciendo rodadas, está paseando en el carruaje, ¿no? La carroza de esta famosa cantante a través del Paseo Reforma. Miren, vamos a ver. Pues así se está llevando el cuerpo de la señora Paquita del Barrio. Todo esto previo a pues la ceremonia de funeral que le estarían dando pues obviamente en la Ciudad de México, ¿no? Algo muy lamentable, siendo honestos, pero pues así está la situación, ¿no? Vamos a pasar a esta información directamente. Y estábamos hablando de que un periodista afirmaba que Iván Archibaldo había escapado por un túnel y que había sido herido de gravedad. También se había escapado al puritito estilo de su padre, ¿no? Este periodista José Luis Montenegro, que incluso salió a través de los medios a soltar esta declaración. Estábamos viendo que con Susana Uresti estaba dando toda esta información y él estaba asegurando a través de sus fuentes pues que él había escapado, ¿no? Hoy la presidenta tomó partido en este tema y dijo que ella no tiene ninguna información sobre este enfrentamiento, sobre una supuesta captura, ¿no? Pero que de igual manera se hablaría con esto, se tendría que preguntar más bien a encargados pues de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que se le pregunte al general, ¿no? De la Sedena sobre este tema. Bien, esto fue lo que dijo la presidenta. Sí, sobre estos temas siempre es mejor que informe el Gabinete de Seguridad. Entonces, si gustan, el martes pueden informarlo con todo detalle. Pero no le reportaron si estuvieron a punto de capturarlo. No. Gracias, presidente. Sí. No, dice, pregúntenle al Gabinete de Seguridad, el martes pueden hacer pues las preguntas necesarias, ¿no? Y al mismo tiempo confirmó pues que no tiene información alguna sobre algún tipo de detenimiento, ¿no? Bien, vamos a pasar al tema de Mayo Zambada, y es que el Mayo Zambada pidió al gobierno de México casi exigiendo pues su repatriación, ¿no? Y es que dice aquí, este líder pidió al gobierno de México que reclame su repatriación a Estados Unidos, pues teme ser ejecutado en aquel país. Zambada García solicitó al gobierno mexicano asistencia consular para intervenir ante Washington, luego de haber sido víctima de un secuestro fronterizo, y en tanto evitar que se le imponga pues la pena capital, ¿no? En su carta que envió, decía que negar mi solicitud de repatriación o de no aplicación de penas prohibidas y trascendentales tendría como consecuencia aceptar la subordinación al gobierno norteamericano. Si el gobierno de México no actúa el suscrito, seré condenado a la pena capital, sin lugar a ninguna duda, y además esto constituiría
un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera, de manera impune, violentar nuestro territorio y soberanía. Se lee la misiva firmada por Zambada, ¿no? Entonces esta fue la carta que le mandó a la embajada mexicana en Nueva York, y es que él defiende, ¿no?, su idea. Él no quiere, dice, pues relativamente, no quiero pues la pena capital. Entonces por eso ese es su temor. Incluso la presidenta hoy confirmó que había llegado esta carta ya a sus manos. Y pues se dice que se está considerando, ¿no?, esta carta, pero no se está confirmando nada. No, mira, esto es lo que decía la presidenta. En la mañana nos envió el canciller, en efecto fue recibida en el consulado de Nueva York, creo, esta solicitud. Lo estamos planteando a la Fiscalía General de la República. Ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho este tema, porque más allá de el personaje, de la persona que está solicitando, el tema que plantea en la carta, repito, más allá de la persona y sus delitos, porque esa es otra cosa, el asunto es cómo se da esta detención. En la mañana Pues esto es lo que decía la presidenta, ¿no? Y es que ella afirmó que se le turnaría pues a la FGR, ¿no?, este tema, ¿no? Ella decía que la Fiscalía General de la República sería la que pues tomaría esta decisión y pues le tocaría checar este tema, ¿no? Miren, esto es lo que decía la presidenta. Entonces el fiscal tiene ya una carpeta incluso abierta en este sentido, y si les parece el martes, que es el informe de seguridad, que nos pueda decir cuál es el avance, qué información se le ha pedido al gobierno de los Estados Unidos y qué es lo que procede en este caso. Y es que a pesar de todo eso no tenemos la certeza de qué fue lo que pasó, ¿no? Cómo fue que capturaron a este hombre Zambada, ¿no? Está todavía desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha estado solicitando la información de cómo fue que pasó esto. De verdad entraron los gringos a nuestro territorio y extrajeron a Zambada, o qué fue lo que pasó realmente. No han dado información real por parte de Estados Unidos. Y es que en esta carta también confirmaba que iba a haber una afectación en la relación con Estados Unidos si no se repatriaba a Zambada, ¿no? Entonces yo quiero pensar que esta declaración por parte de Zambada diciendo que pues sería una afectación, ya sería más como una palabra desesperada, que él quería pues evitar la pena capital, ¿no? La presidenta hoy negó que tras todo esto que declaraba Zambada, pues no va a haber ninguna afectación entre la relación de Estados Unidos y México, ¿no? Miren, eso es lo que decía. Ese es otro tema, y no lo creo. El tema aquí es el cumplimiento de la ley y de la Constitución de la República. Entonces, ahí es donde interviene de manera muy importante la Fiscalía. Entonces, vamos si quieren el martes, a que sea el fiscal quien responda a esto, y la reflexión que tenemos que hacer las y los mexicanos sobre un tema tan delicado como este, repito, más allá del personaje. Ese es otro tema. Pues esto es lo que decía la presidenta. No se sabe realmente, pero mientras tanto la presidenta no ha confirmado nada acerca de la repatriación de Zambada, a pesar de que los medios ya se soltaron, medios en su mayoría opositores, ya soltaron a decir que Claudia Sheinbaum quiere defender a Zambada, lo quiere regresar para evitar pues que lo vayan a ejecutar, ¿no? Hoy también le preguntaban a la presidenta sobre la incorporación del delito de terrorismo al artículo 19 de la Constitución. La presidenta habló un poquito de este tema, y es que recordemos que la presidenta está reformando todo la Constitución para proteger la soberanía de México, ¿no? Incluso ya veíamos que gobernadores se plantaron junto a ella y dijeron que iban a apoyar, ¿no?, esta decisión de reformar la Constitución, tanto opositores como mismos partidarios de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Miren, eso es lo que decía acerca del terrorismo en el artículo 19. En el catálogo de la prisión preventiva oficiosa. Entonces,
la consejera jurídica planteó más allá de... Porque, a ver si el martes también, o el propio lunes, o el mismo fiscal que nos ayude, para que nos explique qué quiere decir el delito de terrorismo en México, que fue explicado en su momento por el general secretario y por el secretario de Seguridad. Tiene connotaciones que tienen que ver con derribar o derrocar a un gobierno, que es distinto al de los grupos delincuenciales, pero no estaba en la prisión preventiva oficiosa, entonces se decidió colocarlo ahí. Distinto al planteamiento central que presentamos ayer, que es el asunto, a ver si vuelven a poner las modificaciones. El tema aquí de fondo, digamos, con la designación de grupos de los grupos delincuenciales, de estos 6 grupos de delincuencia organizada que pone el gobierno de los Estados Unidos, es que nosotros, más allá de cómo los nombren ellos, y conociendo y sabiendo que los estamos enfrentando en México y en Estados Unidos, y que en Estados Unidos deberían enfrentarlos más en su propio territorio, que es lo que hemos estado planteando, y no solo estos 6 grupos, sino acá que hay en Estados Unidos y que venden droga, que es lo que hemos estado planteando, quién distribuye y quién vende en los Estados Unidos. Entonces, ellos pueden nombrarles, pero que este no sea un pretexto para la intervención en México. Eso es lo que estamos planteando con esta reforma constitucional, que no por llamarles de esta manera, eso no les da derecho a intervenir en nuestro país. Entonces la presidenta manda un fuerte mensaje, ¿no? Diciendo, esta es la razón por la que se está haciendo pues toda esta reformación a la Constitución, y es que ya lo ha dicho en más de una ocasión, y es justo y necesario que se busque proteger la soberanía nacional de México, ¿no? Miren, cambiando un poquito de tema, a pesar de todo esto que está pasando entre Estados Unidos y México, la embajada de Estados Unidos ya empezó a reconocer la labor que ha estado haciendo pues México, ¿no? Contra todos estos grupos delictivos. Estábamos hablando de detenciones muy grandes que se dieron el día de ayer, tal es el caso de este famoso el 200, Kevin Alonso, alias el 200, y otro que le dicen Güerito, me parece, no me acuerdo muy bien su nombre, ¿no? Pero bueno, sorpresivamente la embajada salió a reconocer, ¿no?, toda esta detención, y aquí dice embajada en Estados Unidos en México: felicitaciones por los golpes contra el crimen organizado. Cuando las instituciones colaboran entre sí, se fortalece la seguridad de ambos países. Enhorabuena. Y ahí hacen referencia al tuit de Omar García Harfuch cuando detuvieron a Kevin Alonso N, alias el 200, ¿no? Es que la presidenta hoy también habló de este tema, ¿no? Y dice, es el final de cuentas, lo único que buscamos nosotros es que se reconozca que el pueblo está haciendo su trabajo, ¿no? Miren, esto es lo que decía la presidenta. Nosotros lo que buscamos es el reconocimiento al pueblo de México, del trabajo que hacemos. Digo, si aparte hay un reconocimiento de Estados Unidos, pues. Pero lo que hacemos es por convicción y por decisión. En particular en el tema de seguridad, en los 4 ejes que hemos planteado siempre, que dieron resultados en la Ciudad de México y que están dando resultados ya en el país y van a seguir dando más resultados. Porque lo que queremos es la pacificación de México, lo que queremos es la protección de la ciudadanía, lo que queremos es que nadie tenga miedo de salir a la calle. Ese es nuestro objetivo. Y en ese sentido se trabaja atendiendo las causas para que ningún joven se acerque a un grupo delictivo. Ninguno. Que no vean en la opción de acercarse a un grupo delictivo una opción de vida, nunca. Entonces esto es lo que dice la presidenta. A nosotros lo que más nos interesa es que el pueblo de México reconozca
que se está combatiendo la seguridad, que estamos buscando que sea más seguro el pueblo de México, y pues ya el reconocimiento de Estados Unidos queda en un segundo lugar, también se aprecia, ¿no? Pero lo más importante es qué piensa el pueblo de México, ¿no? Que se sienta seguro el pueblo de México. Y es que lo que nos llamó la atención, que a pesar de que están reconociendo el esfuerzo de México, hay este discurso doble por parte de congresistas de Estados Unidos, en su mayoría republicanos, donde dicen que van a hacer un desastre total contra pues estos grupos delictivos. Incluso hace tiempo estábamos viendo que un congresista estaba mandando pues una iniciativa para que se contrataran a grupos privados, grupos milicianos, militares, y que enfrentaran a este crimen organizado, ¿no? Y es que el día de hoy el asesor de seguridad de la Casa Blanca prometió que se iba a desatar un infierno contra los carteles, a pesar de que no dijo de qué modo, cómo, qué pretenden hacer, ¿no? Miren, este video empezó a circular y tal cual lo dice este asesor, ¿no? Asesor de seguridad, imagínense. Miren, vamos a escuchar. We are going to unleash holy hell because you mentioned fentanyl. We are going to unleash holy hell on the cartels. Enough is enough. We are securing our border, and the cartels are on notice. You've seen images of the Mexican army doing joint patrols with our border, with our Customs and Border Police, and with our military to secure the United States border, because without a border, you don't have a country and you don't have sovereignty. And if there's not anything more than America first. Pues eso es lo que dice, ¿no?, el asesor de seguridad, y es que está la incógnita ahí. Seguimos preguntándonos, ¿a qué te refieres con esto de que vamos a desatar pues un infierno, ¿no? ¿Qué acciones van a tomar, ¿no? Y es que empieza y siguen circulando pues estas notas donde dicen pues qué podría pasar, ¿no? Y es que dice aquí, ¿cuáles son los 5 riesgos de nombrar pues a estos grupos delictivos de México como grupos terroristas, ¿no? Y entre ellos se puede ver que dice que uno de los puntos es la proporcionalidad y la eficacia contra pues estos grupos. Reconoció que las acciones contra los grupos terroristas pueden determinar violaciones a derechos humanos y desplazamientos, ¿no? Luego también aquí decía que socavar la lucha contra el terrorismo. Un experto reconoció que nombrar a grupos criminales que afecten la seguridad, como los carteles u organizaciones criminales clasificadas como pandillas, puede afectar la lucha contra el terrorismo, el cual establece que un grupo utiliza el terror contra gobiernos y poblaciones civiles con fines políticos, ¿no? También les comentaba acerca de este congresista que tiene las intenciones de mandar una iniciativa pues para contratar grupos privados que enfrenten a estos, ¿no? Y es que dice, en un país que determine las acciones militares de intereses para su política contra grupos terroristas, como en este caso los carteles, pero dependerán también de cómo se exponen los argumentos legales al respecto, ¿no? Y en eso hablamos de esta iniciativa, ¿no? Entonces van a buscar una manera, al final de cuentas, los gringos van a meter su ley, su iniciativa, su reforma o lo que sea, ¿no?, para poder enfrentar, tal es el caso de la contratación de grupos privados. Entonces, me parece bastante claro que la actual administración podrá encontrar algún mecanismo legal o alguna base en un precedente para emprender una acción militar, ¿no? Y eso es lo que hemos estado viendo. Y al final de cuentas, congresistas declaran ante medios, ante el público, que van a entrar inclusive a México. Lo hemos visto varias veces aquí en estos canales, en el de Juca también lo hemos visto, ¿no? Miren, también el sistema financiero, pues se sabe por de sobra que es bien usado pues por estos grupos delictivos, ¿no? Entonces, en cierto modo también afectaría a los bancos, ¿no? Es una afección en general. Y ya por último, la persecución contra pues los distribuidores. Recordemos que la presidenta está demandando, sí o sí, que los distribuidores de estos artefactos detengan pues el tráfico de estas mismas artefactos hacia México. Y es que Estados Unidos tendría que reformar también pues políticas en Estados Unidos. Recordemos que un grupo de asociación de naciones de rifles, aquí como dice, reconoció que el tráfico de armas
a México desde Estados Unidos puede representar un problema para grupos como la Asociación Nacional del Rifle. Esta asociación es la que quiere que se respete, pues, o busca defender el derecho de los ciudadanos a portar artefactos en defensa personal, ¿no? Entonces el gobierno de Estados Unidos entraría en un conflicto con todas estas asociaciones para que, pues, se detenga pues el tema de distribución del tráfico de estos artefactos, ¿no? Entonces es una afección en general, ¿no? Es una afección en general, y más que nada saber cómo es que van a actuar estos congresistas contra estos grupos delictivos, cuál es la intención de ellos, ¿no? Miren, por último tema, vamos a hablar, pues, de la primera boleta de elección judicial, ¿no? Estábamos viendo que ya se están imprimiendo las boletas de elección judicial. Incluso ayer estábamos viendo cómo la oposición estaba marchando, ¿no?, contra, pues, el tema electoral en, pues, la elección judicial. Incluso la presidenta les contestó, los ridiculizó, que ya deberían de cambiar, pues, su forma, ¿no? Esto ya pasó, esta reforma ya pasó. ¿De qué sirve manifestarse, no? Entonces aquí podemos ver cómo ya se está imprimiendo, ahí ya están pasando, y pues evidentemente salen las boletas, ¿no? También acá se estaba apreciando, ¿no?, que decían que se iban a hacer más de 600 millones de boletas para elección judicial, con el visto, pues, de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. No, miren, esto es lo que pasaba. Firmen y den su visto bueno de este pliego de impresión. En estos momentos, la presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral da su visto bueno. Al igual que nuestra secretaria de Gobernación y la directora general de Talleres Gráficos de México. Sus vistos buenos para la impresión de más de 600 millones de boletas que se van a imprimir para él. Pues ahí está, ¿no? Visto bueno por parte de todos, por el INE, por la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, y por la misma, la directora general de los Talleres Gráficos de México. Entonces ya está, ¿no?, hecho. Ya de nada sirve que la oposición siga marchando, siga manifestándose, porque esto ya es un hecho, ¿no? Ya nada más hay que esperar a julio que pues salgamos todos a votar, pues, por nuestros jueces, magistrados y ministros, ¿no? Amigos, amigas, esto ha sido toda la información. Espero que haya sido de su agrado. Estaremos, pues, dándole seguimiento a todo esto. El día de mañana va a estar el día martes va a estar muy interesante en la reunión del Gabinete de Seguridad, porque se van a cuestionar muchas cosas, ¿no? El tema de Archibaldo, el tema del Mayo, ¿no? Entonces todo va a estar muy interesante. Pues esto ha sido todo, espero que haya sido de su agrado, y pues nos vemos en una siguiente nota. Bye.